Shalom, shalom, shalom. Aquí en la tercera parte del break mío. Y quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que me están siguiendo. De verdad, muchísimas gracias. Esto es fantástico de poder ver y repetir lo que es la vida de Yahushua, de la conquista de la tierra y tantas lecciones que podemos aprender aún cuando leemos lo que es el Tenach. Esto se considera, para que sepa, parte de los libros de los profetas. Es el primer libro después de salir de Egipto a la entrada a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, que Dios le prometió a dárselo al pueblo de Israel. Pues no quiero demorar mucho, a veces me atraso y tengo que cortar, pero vamos a ir directamente a lo que estamos ya viendo en este último capítulo, no último capítulo, sino este últimos versículos del versículo 22 hasta el versículo 34, a ver si podemos lograr terminarlo en estos 15 minutos que me dan de break, ¿no? El Dios de los dioses, literalmente dice, el Elohim Hashem el Elohim, es decir, el Dios de los dioses, el Señor, es decir, el Yud-Hei Vav-Hei, el nombre sagrado, el Dios de los dioses, el Señor. Él sabe, Israel también sabrá, si ha sido con rebelión o con traición contra el Señor. No nos salve hoy. Si nos pusimos a edificar el altar para apartarnos en pos del Señor, o si ha sido para ofrecer sobre el holocausto ofrendas vegetales, o si para ofrecer sacrificios pacíficos, el Señor mismo nos pida cuenta de ellos. Y esto es muy importante, Dios nos pidará cuenta de todo lo que hacemos, la intención en la cual lo estamos haciendo, y de ahí según Dios nos juzgará. Al contrario, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos hablarán a nuestros hijos diciendo, ¿y qué tenéis vosotros que ver con el Señor, el Dios de Israel? Claramente aquí está el resto del pueblo de Israel diciendo, ¿qué tiene que ver? Ustedes están trayendo sus sacrificios a un monumento, aunque esto lo hicieron más bien de forma simbólica. Y nosotros y vosotros, os hijos de Rubén, hijos de Gad, vosotros no tenéis parte alguna en el Señor, y así vuestros hijos podrán hacer que nuestros hijos dejen de temer al Señor. O sea, ¿cuál es toda esta confrontación? Estamos mirando que el resto de las tribus enfrentan ahora a los hijos de Gad, de Rubén y la mitad de la tribu de Menashe, porque tenían miedo que los hijos de ellos habrían de perder el temor del Señor, que sabemos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y este es un pueblo que fue dado la idea y el regalo de tener sabiduría por causa que tenían la reverencia a Dios. Mira este mismo país, que por falta del temor de Dios, este país está yendo al pico. Por lo cual dijimos, pongámonos a edificar un altar, no para holocaustos ni para sacrificios, sino en testimonio entre nosotros y vosotros, entre nuestros descendientes, después de nosotros, para que podamos practicar el culto al Señor delante de Él, con nuestros holocaustos y con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas pacíficas. Y así no podrán decir vuestros hijos el día de mañana a nuestros hijos, no tenéis parte en el Señor. Es decir, ustedes no son de nuestra gente, es decir, separarlo. Por lo tanto dijimos, sea pues así, que cuando el día de mañana dirigen esto a nosotros y a nuestros descendientes, que podemos contestar por ver la copia del altar del Señor que hicieron nuestros padres, no para holocausto ni para sacrificios, sino testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca permite Dios que nunca permita Dios que nos rebelemos contra el Señor, ni que nos apartemos hoy en pos del Señor, edificando un altar para holocausto y para ofrendas vegetales, sino ni para sacrificarlo, además del altar del Señor nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Y cuando el sacerdote Pinjas, el que tenía el celo del Eterno y que calmó lo que es
la plaga que había desatado, dice, y los príncipes de la congregación y las cabezas de los millares de Israel que estaban con él, oyendo las razones que decían los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, se dieron por satisfechos, ya quedaron tranquilizados. Y Pinjas, hijo del sumo sacerdote, Eleazar, dijo a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros. ¿Por qué dice en medio de nosotros? Pues no habéis cometido tal traición contra el Señor. Ahora pues habéis librado a los hijos de Israel de la mano del Señor. Ustedes han salvado al resto del pueblo porque te iban a ir a guerra. Y entonces Pinjas, el hijo del sacerdote Eleazar, y el príncipe dejaron los hijos de Rubén a los hijos de Gad y se fueron a la tierra de Gilad, a la tierra de Canaán, donde los hijos de Israel les trajeron respuesta. Y los hijos de Israel dieron por satisfechos y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no trataron más de subir en contra ellos en guerra para asolar la tierra en donde habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad decían de aquel altar que era testimonio, un monumento entre nosotros de que el Señor es Dios. Esto es muy bonito. Ki Adonai ha Elohim. Y esta expresión que es también repetido durante el final de Yom Kippur, que dice Ki Adonai ha Elohim, lo repetimos 7 veces. Algo precioso ocurrió aquí, y esto sin duda es potente. Bajayenu Benei Rubén, las representantes de las 2 tribus y media, esperaron hasta que la delegación de las otras tribus terminaron de hablar sin interrumpir. Qué importante de no interrumpir cuando alguien dando una explicación de las razones por las cuales hicieron lo que hicieron. Tal como aprendemos en Proverbios, en Mishlei, capítulo 18, verso 13. A quien responde antes de huir se considera un insensato y desvergonzado. Es decir, se considera un necio. Ellos dijeron: sabemos que Dios es el Todopoderoso, conoce el pensamiento y de todas criaturas. Si nosotros pensamos cometer la más mínima transgresión, que nos considere como si hubiésemos cometido el pecado de idolatría y que nos castigue acorde de la gravedad del caso. No hacía falta contestar Pinjas, quien venía a cuestionar el peligro de la desunión, porque la idolatría y la falsa adoración causa desunión del pueblo. Por esto el gran problema que ocurrió en Israel con los mesiánicos adorando a un hombre como Dios, que causa esto una desunión. Es por eso que el pueblo de Israel rechaza la idolatría cristiana en todos sus ámbitos. Y Pinjas, quien venía a cuestionar el peligro de desunión, ellos aclararon que no tenían la menor intención de construir un altar independiente del erigido en Shiloh. Él era suyo, él solo un monumento. Y nuestros rabinos explican que los hijos de Rubén, Gad y media tribu de Menashe se refirieron al Creador como 3 nombres diferentes: Kel, Elohim y Adonai, que se menciona con referencia a la creación del mundo, a la proclamación de la Torá, y de esta forma expresan su creencia en un solo Dios. Aquellos que piensan en la Trinidad, aquí es la negación de las 3 tribus que dicen que no, es un solo Dios, el Elohim Adonai. Y con esta afirmación ellos refutaban las sospechas suscitadas en su contra de la idolatría, puesto que creían en un solo Dios, y la de haber construido un altar fuera del tabernáculo de Shiloh, puesto que ellos creían y siguen creyendo en la revelación de la Torá que prohíbe ese tipo de construcción. Otra explicación es que dice que la repetición de los 3 nombres de Dios tenía el propósito de afirmar su creencia y proclamar a los 4 vientos que creemos en un solo Dios que rige los destinos de este mundo y del porvenir. Eso lo leemos también en Mihat Shai. Y es por eso, para el pueblo judío, la Trinidad es algo absurdo y va en contra de la unidad divina, en la cual el pueblo judío proclama cuando dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Rashi y Kimshi opinan que la repetición es solo para enfatizar más su creencia.
Si nuestra intención fuera ofender a Dios, Él ya habrá castigado al pueblo. Otro de los motivos que nos movieron a construir este altar es para evitar que el día de mañana vuestros hijos digan a lo nuestro: vosotros no tenéis parte en nuestra comunidad, no son judíos, son asimilados, han seguido las costumbres de los paganos, y Dios os separó por medio del Jordán. Nuestros hijos argumentarán que nosotros, sus padres, estuvimos luchando mano a mano con sus hermanos de las demás tribus para la conquista de Israel durante 14 años, y su regreso construyeron ese altar como monumentos recordatorios. Todo lo que le hemos dicho es cierto, y no tenemos miedo de ustedes para que tengamos que mentirles. Tampoco nos acobardamos por vuestra advertencia para que cambiemos de intención y nos arrepintamos, porque somos sinceros y nunca abrigamos malos pensamientos para que los abandonemos. Hemos visto que Dios protege a quien confía en Él, y sabemos que no nos va a abandonar. Nuestro corazón era puro cuando construimos el altar, y lo sigue siendo aún cuando les hemos hablado. Jamás pensamos nada malo de ustedes, y nunca creímos que vosotros nos excluiría del tabernáculo de Dios, solo que nos podemos estar seguros de vuestras descendientes. Es por ello que construimos este altar. Versos 30 y 31 en adelante, los últimos versículos: Vayishma Pinhas a Cohen. Pinhas y los jefes, quienes tachaban a las 2 tribus y media de separación y apostasía, aceptaron la declaración que no tenía otra intención que la de dejar constancia su pertenencia al pueblo judío, y como testimonio a la posteridad y la contestación que les satisfizo a ellos y a las demás tribus. El sumo sacerdote y los demás delegados se apaciguaron y dijeron: ahora conocemos que el Señor está con nosotros. Y ese nosotros incluyendo ellos como el pueblo que estaba ya preocupado con lo que estaban haciendo las 3 tribus. Habéis librado a los hijos de Israel de una desgracia, porque iban a pasar a matar a las 3 tribus. Y Pinhas temía que Dios descargarse su ira sobre todo el pueblo por su supuesta idolatría. Ahora se veía libre de esta preocupación. Ahora, esta palabra que voy a decir, o este consejo que le voy a decir a los mesiánicos, que muchos entre ellos dicen ser descendientes judíos: si usted de verdad desea mantener la unión del pueblo de Israel, hay que rechazar lo que es la idolatría, en la cual el pueblo llama la Trinidad, o tener otros dioses ajenos que no es Dios. Y esto es el principio, lo que es de la reunificación de todos, que se ha puesto lejos de lo que es ser pueblo de Dios. Vaya Pinhas, y ellos regresaron a donde Josué con un informe largo y extenso en su exitosa misión, y todo este capítulo es un hermoso cuadro de la felicidad de Israel mientras que fue fiel a su Dios. Y Él los bendijo. Rashi explica que la bendición del Todopoderoso no debe ser comprendido en el mismo sentido en que bendice a un mortal. El hecho de que el Eterno les hubo inspirado para aproximarse a sus hermanos con un plan de paz se considera una bendición, porque así se evitó una guerra civil y hubiera sido fatal. Hubiéramos podido pensar que los celos entre los 2 segmentos del pueblo de Israel y el altar hubiera sido una excusa y un pretexto para iniciar la guerra. Y es por eso que el texto nos dice que la explicación de las 2 tribus y media satisfizo a la delegación, pero como se evitó el derramamiento de sangre, bendijeron a Dios y llamaron el altar lo que es testigo dentro del pueblo. Y nuestro testimonio de que el Eterno es Dios. No hay otro sino Dios. No hay otro sino el Eterno, nuestro Dios, en la cual afirma al pueblo que la unión se encuentra en su declaración de la unicidad de Dios. Usted, amigo judío, está envuelto en los grupos mesiánicos que son más cristianos que cualquier otra cosa. Apártase de su teología, de su forma de pensar, de que puede haber un Dios que sea mediador
entre Dios y los hombres, no lo hay. Y esto es algo que el libro de Josué declara a voz fuerte, de tal forma que casi entraron en una guerra para eliminar a esas 3 tribus, y en vez trataron de ver si podían convencerlo a unirse más cerca a la tierra de Israel, con el fin de que fueran recibiendo la bendición de Dios por la unión y la unicidad. La Trinidad y poniendo a otros dioses por en medio solo causa división y destrucción para el pueblo de Israel. Y jamás que esto sea permitido hasta que venga el Mashiach, y aún después tiene que el Mashiach mismo decir: hay un solo Dios, no hay otro. Shalom.